de las que yo conocía. A mí me encanta. ¿Qué puedo contar de Hedy Lamarr? Yo es que la conocí con Sansón y Dalila. Y pues la carta, que, joder, perdona, que parece como No. Pero es que la carta que ha diseñado Íñigo, que es brutal, porque es, sale vestida de Sansón y Dalila, en la parte más cinematográfica. La conocí ahí con Víctor Mature. Se ve que sale en el espejo, ¿no? Por un lado como inventora y por otro como actriz. Eso es. Bueno, pues esta mujer es increíble. Por supuesto no le hicieron ni caso, porque claro, actriz de Hollywood, ¿quién se podía creer que era inventora, que tenía cerebro aparte de cara? Entonces es una cosa que se repite. Os recomiendo, de hecho, hay un documental muy chulo sobre su vida. Hubo un poquito de ruido de que igual iban a hacer también una serie con Gal Gadot representándola. ¿Qué dices? Sí, pero no he vuelto a escuchar nada. O sea, hubo notición de que iba a salir, pero no sé, y que lo iba de hecho a producir Apple TV, pero no he vuelto a tener noticias. Y esta mujer, aparte de ser un coco y un cerebrito, porque de hecho, bueno, le debemos tecnologías como la Wi-Fi o el Bluetooth. Claro. Vamos a hacer énfasis, esta es la madre de la Wi-Fi. Sí. La madre, o sea, estamos todos teletrabajando gracias a Hedy Lamarr. Sí, porque no creo que ninguno de nosotros esté conectado ahora por cable. No, yo me la estoy jugando, estoy haciendo aquí lo que no se tiene que hacer, que es conectada por Wi-Fi, por supuesto. Estamos todos tranquilos. Todos estamos por Wi-Fi. Así no es un homenaje a ella. De hecho, el ordenador lo único que tengo por Wi-Fi. Sí. Pues también se le suele llamar Lady Bluetooth, porque claro, es que, o sea, lo que ella desarrolló junto con George Antil, un pianista, es que fijaos, dos que se consideraba del mundo de la farándula, por eso no les hicieron ni caso, desarrollaron el protocolo o sea, el espectro ensanchado por salto de frecuencia. De hecho, en su día lo hicieron con fines militares para poder el lanzamiento de torpedos. Regalaron la patente al ejército de los Estados Unidos y no les hicieron ni caso, uno, porque no entendieron nada, y dos, porque tuvieron el prejuicio de que una actriz de Hollywood y un pianista que les iba a dar no supieran, ¿no? De todas formas, yo creo haber leído o haber escuchado en algún sitio que parte de la tecnología que desarrollaron se utilizó en la crisis de los misiles de Cuba. Eso es. Años más tarde, cuando ya había casi, o sea, la patente creo que no sé si había desaparecido. Pero de hecho en su momento, cuando hicieron esta cesión, además lo hicieron como ella quería hacer un aporte dentro de la guerra y lo que le dijeron es que lo mejor que podía hacer, o sea, no era dar esto, sino que era mejor que promocionar bonos de guerra, pues yo qué sé, con la típica de vender besos, ¿no? O hacer cosas para el ejército. Las cosas de mujeres, ¿no? Realmente podía hacer aportes. Algo de esto por ir al portaaviones a bailar que ponerse a inventar el Bluetooth. Sí. Claro. Este fragmento de la historia de mejor dedícate a cosas de mujeres y dedícate a vender bonos de guerra y no a inventar, anda, vete a tu casa. ¿Qué vas a saber inventar tú? Y hasta ahora no sabía que era Hedy Lamarr. O sea que, qué bien. Qué bien. Buah, y además, sí. Esta mujer, aparte de dedicarse al mundo del cine, tiene una vida de película, o sea, real, porque nació en Viena, ¿vale? Empezó, la verdad es que se le daba ya muy bien las matemáticas, la ciencia, entonces, bueno, la familia le animaba a eso, pero también, aparte de matemáticas, también le gustaba mucho el mundo de la interpretación y empezó pues a hacer teatro, a hacer películas y le medio engañaron para protagonizar la primera película en la que se simulaba un orgasmo, ¿vale? De hecho, fue el boom en ese momento porque fue como... escándalo total. Se había hecho, entonces fue todo un escándalo, pero con esa película donde simulaba un orgasmo y además parecía que se le veía desnuda, etcétera, de repente un magnate de la guerra que estaba muy vinculado al fascismo se prendó de ella y lo que hizo es negociar con su familia para poder casarse con ella. Entonces,
le dio una vida súper complicada, pero lo bueno de todo esto es que este colega tenía muchas cenas con Mussolini, con Hitler, o sea, con gente del fascismo. Se quedaba en las cenas a escuchar todo lo que decían y a tomar notas y de la parte tecnológica. Y un día, hay como 2 versiones de la historia, pero la que más me gusta es que dice que vistió a una de las personas que estaba limpiando su casa como si fuera ella para poder escaparse y huyó literalmente de su casa. O sea, se fue de Viena a París. En París lo que hizo es coger un barco para irse a Estados Unidos y en el barco es cuando conoció a Bimeyer, el famoso ¿De la Metro? Eso es, de la Metro, le convenció en el barco de que, vamos, que la tenía que contratar y ahí es donde la contrató, se hizo una gran actriz de Hollywood y ahí es donde de repente destacó con todos sus temas de invenciones, porque no solo hizo el aporte de que es ahora la base de la Wi-Fi y el Bluetooth. O sea, por ejemplo, a Howard Hughes le diseñó un avión que era más rápido que los que existían ya en la época. O sea, la historia de los aviones de Howard Hughes era por diseño de ella. Sí, además os digo, reitero, os recomiendo el documental Bombshell, que lo cuenta todo y sale ahí, pues eso, los diseños y todo lo que hizo. Luego también hizo unas piloritas que echabas en agua y entonces le daba como sabor de Coca-Cola. Hizo una cosa que era como, digamos, como un previo de los drones. O sea, la tía tenía millones de invenciones que de hecho sus propios hijos alucinaron cuando falleció porque lo encontraron todo en el trastero. Como nadie le hacía caso, pues ella seguía haciendo sus cosas y encontraron un montón de invenciones y aportes que había hecho. Dices que lo encontraron sus hijos. ¿Tuvo algún tipo de reconocimiento en vida esta mujer por lo que hizo? Le llegaron a dar un premio ya al final de sus años. De hecho, cuando le dieron el premio, su reacción fue, ya era hora. O sea, lo que... Podéis haber ido a mi trastero antes, malditos. Eso es. Pero realmente ella lo vivió como bastante mal porque efectivamente nadie la tomó en serio. Y lo único tenía bueno una que doble tiene... penalización, ¿no? Un poco. Primero por ser mujer y además por ser cara bonita de Hollywood. No, es que totalmente, porque de hecho ella lo que decía era eso, ¿no? Que todo el mundo veía su rostro y además en Estados Unidos siempre se le decía, se le llamaba la cara más guapa de Hollywood, o sea, y decía que nadie veía más allá de esa cara que tenía. O sea que bueno, pues fue su condena porque realmente lo que le gustaba, o sea, le gustaba también ser actriz, pero esa otra faceta fue ninguneada durante toda su vida. Y fijaos, ya os digo que ha hecho unos aportes increíbles. O sea que. Sí. Así que la tenía que traer, que me encanta Hedy Lamarr. No me extraña. Alejandro, si no la has visto, apúntatela de Sansón y Dalila. No la he visto, ¿no? No, yo la que quiero buscar el 49. El documental habéis dicho que solo no se ha llegado a hacer, entonces ¿no has dicho que había un documental sobre ella? Sí, el documental se llama Bombshell, pero la serie que se rumoreó que iba a poner Apple TV, pues no he vuelto a tener más información, pero sería increíble porque os digo que tiene una vida de cine. Sí, y si encima la interpreta de Gal Gadot, ya te digo yo que la ve todo el mundo. O sea, todo el mundo se va a aprender la historia de Hedy Lamarr por ver la serie. Con Wonder Woman. Sí, básicamente. Sí, al final se está utilizando un anzuelillo, ¿no? Claro. Para captar la atención. Efectivamente. Pero a mí, por ejemplo, yo suelo ir mucho a los coles a hablar ¿no? A presentarles a las niñas también mujeres científicas y hablar de ciencia, etcétera. Y este suele ser uno de los referentes que más les sorprende y que más les atrae, porque al final la ciencia está como súper estereotipada, ¿no? Tienen una imagen mental de lo que son personas haciendo ciencia y me suele gustar traerles, por un lado, a Hedy Lamarr, ¿vale? Y por otro lado, al guitarrista de Queen, porque cuando les enseño, bueno, no conocen Queen, por desgracia, cuando no, todavía con 11 años ya andan regu con Queen, pero cuando les digo que tiene un doctorado en astrofísica, si no me equivoco, flipan en colores. Entonces me gusta llevarle como cosas que se salen del estereotipo que tienen en la cabecilla. Está guay. A ver, la ciencia en este país lamentablemente nunca se ha promocionado demasiado. Yo he pasado por EGB
instituto y demás, y nunca jamás nadie me ha hablado de ciencia ni me ha hablado de lo que se podía hacer y de hasta dónde se podía llegar, y es una lástima. Entonces, todas esas iniciativas que son necesarias. El problema, además, es que no solo no se ha promocionado la ciencia, o sea, con el papel tan relevante que tiene hoy en día, bueno, no solo hoy en día, pero lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Que si quien nos ha sacado de todo esto ha sido la ciencia, sino que ya, si seguimos haciendo foco, si no se ha promocionado la ciencia, aún menos las mujeres en la ciencia. Es decir, yo que he hecho ingeniería informática, nadie me dijo que el primer procesador de texto lo hizo una mujer, la primera persona programadora fue una mujer, el primer compilador lo hizo una mujer, o sea, el papel tan relevante que han tenido, y sin embargo apenas me llegaron referentes, o sea, que ha sido un trabajo posterior de empezar a buscar y decir, ostras, pues fíjate, y hay un montón de mujeres con grandes aportes que de hecho me suele servir para romper ese falso mito que me dicen de que a las niñas o a las mujeres o a las jóvenes no les interesa la tecnología. Y digo, hombre, y entonces estas grandes mujeres que eran una cepa mágica que salió en aquella época y ahora ya de repente ya no tenemos esa cepa. Entonces, bueno. Y pasamos a la siguiente para hablar, sí, pero déjame claro, añadir una cosita. Sí. Yo tengo otro referente, por si te vale, que probablemente tampoco te valga porque no lo van a conocer los niños pequeños, ¿vale? Pero hay un actor súper conocido de los 80 que se llama Dolph Lundgren, que era el malo de Rocky 4, que está doctorado en ingeniería química por el MIT. ¿Sabes? Y es otro crack, ¿sabes? Bueno, pero claro, la gente se queda con él, pues el actor, el tal, no sé qué. Pasa lo mismo que con Brian May. Otra historia de esas curiosas, no sé si conocéis al actor Jack Black. Sí. Pues que sepáis que la madre del actor Jack Black fue una crack de la NASA, que de hecho se llevó hasta el día de su parto, el parto con Jack Black, se llevó trabajo para seguir haciendo desde el hospital. O sea, te animo que lo busquéis. Madre mía. Así ha salido en nota de actor. Madre mía. Vale, Lecu, dale. A ver, nos vamos a otra, pero encima nos venimos más cerquita. A ver si os parece bien. Sí, es verdad, que nos ha costado encontrar material.